Hola, buenos días. Buenos días, yo me llamo Jorge Alberto López Montejo, estudio en la Universidad Alfa y Omega. Estudio licenciatura en Trabajo Social, martes y jueves de 4 p.m. a 8 p.m. Bueno, hoy me tocó exponer un tema de la formación de México. Bueno, comencemos. El primer tema se llama Proyecto de Nación Liberal y Conservadora, expresando en sus bases legales los orígenes del liberalismo. En, es- en esas ideas optimiza la ilustración y los conceptos individualistas de la asociación de manera genérica que se aparenta a la necesidad de la de derechos humanos y a la utilidad de las personas. Algunos autores que pensaban así liberalmente son John Locke de 1632 a 1704, Charles Louis de Scotta y Barón de Montaigu de 1689 a 1755. El segundo tema es logias masónicas. Las logias masónicas es una organización aparecida en Europa a fines del siglo XVII, o mejor dicho, son numerosas organizaciones que existen corrientes. Las logias más cercanas a la visión estroférica señalan que los orígenes es aún más lejano y que lo sitúa en la época de la construcción del Templo de Salomón. El tercer tema es grupos yorquinos. Las sociedades yorquinas son federalistas en los estatutos y reglamentos. Es clasificada como ritos masónicos, mas su nombre detona un fin político según sus fuentes masónicas primarias como horizontes. El paradigma institucional especuló universalmente azul, simbólico de emparejamiento con el llamado rito yorquino americano. Pasamos al otro tema, intervenciones extranjeras de México. Las intervenciones de México fueron varias, pero las más recordadas fueron las de España, Estados Unidos y Francia de 1800 a 1900. La de España intervino por recuperar los territorios perdidos. Para recuperar los territorios perdidos. La de Francia fue por asuntos económicos que tuvimos un detalle ahí con ellos. Bueno, en esa época México hizo un préstamo a Francia. Francia se lo dio. Luego Francia nos estaba cobrando y pues no teníamos cómo pagarlo. Entonces fue por esa intervención que invadieron a México y llegaron a Puebla. Por eso el gran famoso 5 de febrero. Bueno, y la de Estados Unidos fue para anexarle más territorio a su estado o país. Eso intervinieron militarmente y ejecutó eso al territorio. Exactamente. Las intervenciones que en México fueron de 1800 a 1900. Una época difícil para México. Bueno, el siguiente tema sería conciliación del liberalismo, las leyes de reformas y el triunfo de la república. Las leyes serían varias, pero
Las más recordadas fueron la de Benito Juárez, ley de Juárez, que fue en 23 de noviembre de 1865, y la de ley de Lerdo, que fue el 25 de junio de 1856. La ley de Juárez, esta ley suprimió los tribunales, especialmente evadiendo la costumbre de derechos de los militares y religiosos. Fue separar ambos bandos para el bien de México. Él creía, pero bueno. La ley de Lerdo fue expedida el 25 de junio de 1856, como ya decía. Como conocía, eh, en México en esa decreta la venta a propiedades rurales de la iglesia católicas. O sea, vendieron territorio de la iglesia a personas. Desconozco el detalle. Bueno, pasemos al otro tema. El otro tema se llama Imperio, el Segundo Imperio. Bueno, el Segundo Imperio es el nombre con el que se conoce el periodo histórico comprendido entre julio de 1863 a junio de 1867, perdón, de 1863 a 1867. Fueron 4 años que duró el Segundo Imperio, la cual que se marcó dentro de la guerra entre Francia y México tras varios años de crisis interna, como le comentaba. La intervención de Francia fue por dicho evento. Este fue crisis internas y una buena contra de, contra de las fuerzas opositorias a la dictadura de Maximiliano. Bueno, pasamos al otro tema, que son las aplicaciones del proyecto liberal entre los gobiernos, entre Juárez y Lerdo. La de Juárez, en las elecciones de 1867 a 1871, Benito Juárez fue declarado presidente y Esteban Lerdo vicepresidente del México. El año que murió, el año que murió el día, Benito Juárez, Lerdo al día siguiente se convirtió en presidente temporalmente hasta que hubo elección en el periodo de 1871 a 1872. Sería la época de gobernar, pero resultó ganador ante Porfirio Díaz. Bueno, cuando Lerdo asumió la presidencia temporalmente, este presidente llegó con la república con carácter a despejar a los porfiriatos de las calles. Es lo que leí. Bueno, eso fue todo. Me llamo Jorge Alberto, mucho gusto y que pasen un excelente día.